Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito para que abramos la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Vamos a retomar nuestras enseñanzas de los 10 mandamientos y en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de este mandamiento que dice así, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice la palabra de Dios: no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Y como les decía, hermanos, la semana pasada meditamos en la primera parte de este mandamiento. Que el Señor pues nos ayude hoy para continuar escudriñando las Escrituras, para que nos enseñe acerca de la pecaminosidad de este pecado. Vamos a llamar a nuestra meditación de hoy: desde los pastores adúlteros hasta los adúlteros espirituales. Desde los pastores adúlteros hasta los adúlteros espirituales. Y sin ninguna duda, hermanos, yo creo que este título debe llamarle la atención a muchos de nosotros, pastores adúlteros. Y yo les decía que sin ningún lugar a duda, ninguna duda, el progresismo dentro de la iglesia evangélica ha traído como consecuencia una nueva manera de ver el pecado de adulterio. Ha traído como consecuencia una nueva manera de ver el pecado de adulterio. Y entendemos lo que es el progresismo, me parece, porque lo hemos conversado de manera privada nosotros en las comuniones que tenemos después del culto. Pero el progresismo, hermanos, se refiere básicamente a un conjunto de ideologías que buscan destruir la sociedad, destruir la familia y destruir los valores morales. Y parte pues de la destrucción de la familia es el concepto errado que algunos hombres que ocupan el púlpito sin saber o a sabiendas están pues caminando por la vereda del progresismo, las ideas progresistas, ¿no? Especialmente cuando se trata de hombres ocupando los oficios de pastor en alguna iglesia local. Y para mí, hermanos, ha sido muy preocupante escuchar que algunos, quienes no deberían estar en el puesto de pastor, afirmen que un pastor puede caer en el pecado de adulterio y todavía puede continuar siendo pastor. Eso es algo que la Escritura lo rechaza. Y yo creo, hermanos, de que en el mejor de los casos, para no llamar que están dentro del progresismo, son personas que no encajan en ese requisito que la Escritura dice de los obispos, que no sea un neófito, Eso es en el mejor de los casos. Pero aunque sea el caso de una persona que crea de esa manera que un pastor puede ser un adúltero y luego volver a desempeñar sus funciones como pastor, subir otra vez al púlpito, en realidad eso hace un daño a la iglesia. Eso es antibíblico. Y tal persona, sea porque es progresista, o sea porque es un ignorante, no debería estar en el púlpito. Y esta afirmación, que un pastor puede caer en el pecado de adulterio y todavía puede continuar siendo pastor, no tiene, hermanos, ningún arraigo en las Escrituras. Es una muestra de desconocimiento bíblico y teológico sobre los requisitos que debe tener un pastor, y también es el desconocimiento de las artimañas del diablo al reponer a tal transgresor en el santo oficio de la predicación de la palabra de Dios. Yo no quiero extenderme, hermanos, en las razones bíblicas por las cuales un pastor que ha caído en adulterio no puede ser pastor. No quiero hacerlo, porque nuestro tema es básicamente el pecado de adulterio. Y cuando comprendemos la pecaminosidad del pecado de adulterio, inmediatamente nuestra conclusión va a ser pues que un pastor que cae en pecado de adulterio
no puede volver al santo oficio de pastor. Lo que sucede, hermanos, es que estamos pues frente a nuevas interpretaciones que siguen la corriente progresista del mundo al quitar la gravedad del adulterio en el ministerio, despreciando la disciplina del Señor para guardar la pureza del cristianismo. Estos nuevos predicadores de nuevas doctrinas no saben que el adulterio es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios. No lo saben, ¿no? Algunos de ellos seguramente son muy jóvenes, son nuevos, y ellos pues en lugar de informarse y estudiar los tratados de aquellos hombres que son conocidos como puritanos o reformadores, ellos buscan en su propio corazón una interpretación que evidentemente está desconectada de las Escrituras y de la interpretación ortodoxa e histórica que la Biblia ha tenido en cuanto a este tema, ¿no? Ellos son las autoridades, ellos son los que traen la nueva revelación, ¿no? Y eso es completamente peligroso para la iglesia del Señor. El adulterio es la cabeza de una familia de pecado. Y yo les recomiendo, hermanos, leer los tratados de los reformadores y de los puritanos, como ya he dicho, en cuanto a este pecado, donde el adulterio y la fornicación también pueden tener lugar en la mente y el corazón de las personas. Mateo 5, 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y frente a esta advertencia del Señor, nuestra respuesta debe ser cuidar nuestras mentes, cuidar nuestros corazones de este pecado. Y esta es una tarea que demanda, hermanos, mucho esfuerzo espiritual, porque los creyentes estamos siendo bombardeados por imágenes que atentan contra la castidad, atentan contra el pudor y atentan contra el decoro en las calles, en el internet, en la televisión y donde sea que sus ojos estén mirando. Por ello, debemos cuidar que esas imágenes no queden grabadas en nuestras mentes. A ver si dejan sus teléfonos celulares, por favor, y prestan atención a lo que yo estoy hablando. Las Escrituras nos dicen, yo quisiera que abramos en Proverbios 6, 25. Voy a leer de la palabra de Dios para todos. Voy a leer una versión diferente, para que podamos ver qué cosa es lo que la Escritura enseña de la pecaminosidad del adulterio. Dice la palabra de Dios: no dejes que su belleza haga que tu corazón arda en deseos por ella. No te dejes cautivar por sus miradas. No dejes que su belleza haga que tu corazón arda en deseos por ella. No te dejes cautivar por sus miradas. Este proverbio, hermanos, nos trae una amonestación a la cual debemos prestar atención todos los hijos de Dios, y no solamente los varones, sino también las mujeres, como vamos a ver un poco más adelante. Dije al inicio que este pecado, el pecado de adulterio, es un pecado muy grave, muy grave delante de Dios. Y yo lo que quiero establecer es que no estoy haciendo diferencia entre pecados mortales y pecados veniales. Sabemos que todo pecado no arrepentido conduce al alma al infierno. Sin embargo, las Escrituras nos dicen, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, Aquí, hermanos, el Señor está haciendo una diferencia entre los pecados. Hay un pecado que nunca va a ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El Señor no está diciendo de que hay rangos de pecados, sino que hay determinados pecados que son muy ofensivos para el Señor. De igual forma, el adulterio es un pecado muy grave
Y se los vuelvo a repetir ante los ojos de Dios. Yo quisiera que abramos la escritura en Job, capítulo 31. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11, pero voy a leer de la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. La diferencia, hermanos, es que esta Biblia en lenguaje sencillo es una Biblia traducida para que un niño la pueda entender. Para que un niño, ¿no? Cuando un niño lee, pues, la propiciación, el niño dirá, ¿qué cosa es la propiciación? En cambio, en este tipo de traducciones encontramos un lenguaje sencillo, como dice, un lenguaje que puede ser captado por cualquier persona. Entonces, en Job, capítulo 31, versículos del 9 al 11, dice: si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa, que mi esposa se convierta en esclava y amante de otros. Versículo 11, eso sería una vergüenza, sería un terrible castigo, peor que si un incendio destructor acabara con mis cosechas. Aquí está hablando del pecado de adulterio. Y mire cómo comienza el versículo 9, para que entendamos qué cosa es lo que Dios tiene en mente cuando escribe en Reina Valera 60. Dice: si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa. Aquí está hablando de adulterio. El adulterio, hermanos, no es un pecado que aparece de casualidad. Es un pecado planeado. Es un pecado que es sigilosamente estructurado, así como una persona que planea robar un banco. No es que alguien camina por la calle y se encuentra con alguien y le dice: ¿qué te parece si nos vamos a un hotel? Eso es mentira, hermanos. Es un pecado que se va consumando en el tiempo. Y el versículo 11 del capítulo 31 de Job, traducido al español de la versión King James y la versión English Standard Version, dice: porque esto es un crimen atroz. Así lo leen los americanos. Esto, el adulterio, es un crimen atroz. Un crimen atroz. Y mire cómo comenta John Gill sobre este versículo 11. Él dice: y aunque todo pecado es una transgresión de la ley de Dios y merece la muerte, sin embargo hay algunos pecados mayores y más atroces que otros, acompañados de circunstancias más agravantes. Y tal es este pecado, o sea, el pecado de adulterio. Mire cómo dice: es una ruptura del contrato del matrimonio. Es una ruptura del pacto entre el hombre y la mujer. Es dañar la propiedad de un hombre y lo que es más cercano y querido para él. Y es lo que introduce confusión en las familias, en los reinos y en los estados. Fin de la cita. Por eso el pecado de adulterio es un pecado atroz para Dios. Atroz. Y por eso un pastor que cae en pecado de adulterio nunca debe regresar a predicar en un púlpito cristiano. Cuando uno entiende la gravedad de este pecado, hermanos, porque las palabras acá son muy profundas y debe, hermanos, tocar y sensibilizar nuestras conciencias. Dice, es una ruptura del contrato del matrimonio y del pacto entre un hombre y una mujer. Dice, es dañar la propiedad de un hombre. O sea, es dañar a la esposa de otro hombre y lo que es más cercano y querido para él. Por eso es que, hermanos, este pecado no debe ser considerado así a la ligera, o debe ser igualado a lo que es una mentira, ¿no? O levantar siquiera un falso testimonio, o ser un traidor, que es lo más bajo que puede ser. El adulterio es un pecado pero más atroz. De allí que tiene sentido cuando Pablo, inspirado por Dios, escribe acerca de los que no heredarán el reino de Dios, y dice en 1 Corintios 6, 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, El pecado de adulterio, hermanos, como yo les decía,
tiende a acumular otros pecados, puesto que es una planeación, es un pecado planeado en el tiempo, tiende a arrastrar otros pecados. El robo, estás robándole la propiedad a alguien, estás robándole a su esposa, estás robándole a su esposo. El robo, estás robándole lo que le pertenece a otro. El robo, la mentira, porque estás engañando a tu cónyuge, estás engañando a todos. El engaño, la lascivia, el homicidio, etcétera. Y ahí está el pecado de David. El pecado de David reúne todo eso. El pecado de David con la mujer de Urías Eteo y sus consecuencias en la familia del rey. Miren cómo ha sido la consecuencia. O sea, David fue un hombre que derramó mucha sangre. David fue todas las cosas que nosotros sabemos. Pero Dios castiga a su familia de una manera peculiar por el pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque ese pecado de adulterio trae como consecuencia otros pecados más, ¿no? Iguales en el pecado de la fornicación. En segundo libro de Samuel, ya cuando el profeta Natán se presenta delante de David para confrontarlo sobre su pecado de adulterio, en segundo libro de Samuel capítulo 12, versículo 9 y 10. Mire cómo dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, y mire lo que dice. Mire lo que dice, por causa de ese adulterio que lo llevó al homicidio. Dice: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Hermanos, acá está diciendo: por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Por ese pecado de adulterio, la espada nunca se apartará de tu casa. Y recordemos que esto fue el final, que comenzó con unas miradas a Betsabé. Este no fue un pecado así que él no. Comenzó con miradas que estaba haciendo el rey David. Él la miraba a Betsabé. Y ahora preguntémonos, hermanos. Ahora que sabemos cómo es que termina esta historia que comienza con unas miradas, preguntémonos: ¿qué de malo hay en mirar a una mujer o un varón que son atractivos? ¿Qué de malo hay? De ahí es que el salmista luego dice en el Salmo 101:3, dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Debemos cuidar, hermanos, nuestras miradas. Lo que vemos, a veces es difícil ver algo en el teléfono, porque el teléfono te bombardea ya con cosas impúdicas. Es difícil ver algo en la televisión, es difícil ir a un centro comercial, es difícil. Por eso es que nosotros, seamos varones, seamos mujeres, necesitamos estar fortalecidos espiritualmente para poder hacer frente a toda esta inundación de inmodestia y de vestidos impúdicos. Habíamos leído que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Esa es la sentencia eterna. Sin embargo, esa es la sentencia eterna. Sin embargo, hay consecuencias para quienes practican la fornicación y el adulterio como un estilo de vida. Y aquí, hermanos, yo he enumerado algunas consecuencias. Lo primero es que se vuelven esclavos de dicho pecado. Se vuelven esclavos de dicho pecado. Ellos quieren satisfacer más y más sus lujurias y concupiscencias.
siendo llevados a oscuridades cada vez más oscuras, más densas, engañados por el diablo cuando creen que lujuria es lo mismo que amor. Hermanos, lujuria no es lo mismo que amor. No es lo mismo. La lujuria es ver a la persona del otro sexo como un objeto sexual. No es amor. Cuando alguien dice, sí, pues me gusta, ¿no? Como decía Sansón a sus padres. Esa mujer me gusta, dámela por esposa. Me gusta, sí, me llena los ojos. Hermano, lujuria no es lo mismo que amor. Por eso siempre yo les he predicado la palabra del Señor, que el amor en realidad nace cuando uno está casado. Uno aprende a amar a su cónyuge cuando está casado, no antes. No hay eso de que el amor a primera vista, hermanos, eso se llama lujuria, y eso es pecado. Y comencé citando ese pasaje al principio. Lo segundo que podemos ver en cifras estadísticas es la gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual, donde algunas de ellas pueden conducir a la muerte misma, como el caso del SIDA. De allí, una persona heterosexual viva en promedio 67 años, mientras que una persona homosexual vive en promedio 41 años, casi la mitad. Casi la mitad. Y hermanos, yo he conocido el testimonio de personas que han dicho que son cristianas, han sido homosexuales y han muerto de SIDA. Y claro, iban a la iglesia y todo lo que quieran, pero están en el infierno. ¿No? La iglesia no salva. La iglesia no salva. Cristo salva, Cristo hace una nueva criatura. Cristo por su poder hace que se rompa con el pecado y es Cristo quien salva. No nos hace verdaderamente libres. Lo tercero es que la persona adúltera es una a quien no debemos darle nuestra confianza en ningún sentido. En ningún sentido. Yo no estoy hablando aquí de una, ¿cómo se le llama después de la disciplina? Se le llama una restauración espiritual, ¿no? Solamente hay que pensar, ¿por qué es que yo les digo no debemos confiar en esa persona? Porque si una persona puede llegar a mentirle a su cónyuge hasta traicionar su confianza, ¿cómo se puede confiar en esa persona que ha quebrantado un juramento delante de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede el cónyuge afectado confiar nuevamente en la palabra del adúltero? Por eso el adulterio es devastador, porque el adúltero está haciendo algo de lo que su esposo o esposa nunca se recuperará. Nunca se va a recuperar. Y ni hablar de la manera en que los hijos también son afectados en el adulterio, ¿no? Ellos sufren también cuando existe una situación de esta naturaleza, ¿no? Aún cuando yo estaba hablando acerca de la vergüenza, ellos se sienten avergonzados en la sociedad, cuando la sociedad sabe que su padre o su madre, ¿no?, quebró el voto matrimonial delante de Dios. Pues son personas en quienes es difícil, si no imposible, volver a confiar. Y no debemos dejar de mencionar también que la pornografía es una forma de adulterio, ¿no? Eso también. El adulterio, pues, hermanos, no es cualquier pecado. Por eso a mí me sorprendía cuando ahora, pues, estos pastores progresistas, sabiéndolo, ¿no?, dicen que un pastor adúltero puede volver a ser pastor. Nosotros hemos visto, quizás ustedes no se acordarán, pero yo una vez, siendo incrédulo, vi el caso de Jimmy Swaggart. No sé si ustedes han escuchado quién fue Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart hasta ahora creo que es un teleevangelista pentecostal, él, ¿no? Y él vivió una vida doble. Él, mientras pedía dinero en la televisión para su ministerio, él vivía con una prostituta, se encontraba con una prostituta en un hotel y él fue seguido y le tomaron fotografías y todo y le obligaron a públicamente en la televisión nacional a confesar su pecado. Busque Jimmy Swaggart en internet, ahí sale él confesando su pecado. Qué vergüenza, hermanos, cuando usted lee los comentarios de los incrédulos burlándose del Señor, burlándose del cristianismo. Y ahora nuevamente lo han colocado a él
para más vergüenza a la causa de Cristo, ¿no? El adulterio pues no es cualquier pecado, es uno que arrastra muchas consecuencias para muchas personas, para el cónyuge, para los hijos, y también arrastra vergüenza para la iglesia, ¿no? Por eso es que hay algunos que creen que deben ser repuestos en el oficio de pastor, aunque éste haya caído en el pecado de adulterio. Es alguien pues que no conoce nada, es un neófito. Solamente una persona neófita puede hablar de esa manera. Y algo que también, hermanos, nosotros debemos de tener en consideración en nuestros corazones es que nuestros hijos deben ser instruidos en este pecado usando las enseñanzas bíblicas. Los niños deben ser instruidos en sus casas acerca de este mandamiento también, usando la Escritura, ¿no? Lo cual pues asegura que la instrucción sea libre de cualquier palabra que caiga en la lascivia. Nuestros hijos deben ser instruidos porque el medio en que ellos viven hoy no es diferente del medio en el que vivieron los israelitas del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo israelita entró en la tierra de Canaán, incluidos los niños israelitas más pequeños, ellos estaban entrando a una tierra que estaba llena de incrédulos que practicaban muchas abominaciones diferentes en el servicio a sus dioses falsos. Por ejemplo, yo quisiera que mientras yo voy hablando nos traslademos quizás imaginariamente en nuestras mentes a lo que ha sucedido en ese tiempo cuando ellos entraron a poseer Canaán. Aquellos incrédulos de esa tierra que el Señor le estaba dando a Israel sacrificaban a sus niños pequeños a dioses como Moloc, haciéndolos pasar por fuego. ¿Ustedes creían que eso no veían los niños más pequeños israelitas? Por supuesto que ellos estaban viendo eso. Además, esos pueblos paganos también practicaban con toda normalidad la prostitución ritual como una forma de adoración a la diosa Artemisa o Diana. ¿Por qué? Porque ellos creían que de esa manera podían tener hijos y también tendrían cosechas abundantes. Y todo esto, como yo les digo, lo hacían delante de los hijos de los israelitas más pequeños. La prostitución ritual se convirtió en el arma espiritual para que Balaam aconsejara a Balac para tentar a que los israelitas perdiesen el favor de Dios en las batallas que ellos iban a librar. Ya sabemos cuál es el relato en la palabra de Dios, donde Balaam, ese falso profeta caído con los ojos abiertos, aconsejó a Balac en la manera en cómo es que podía él ganar al ejército israelí. ¿Cómo era? Llevando al ejército israelita al pecado sexual. Pecado sexual. Y tengan presente que todas estas cosas, todos estos pecados de Israel fueron cometidos en medio del campamento del pueblo, ante los ojos de los jóvenes y de los niños. ¿Y por qué les hablo todo esto, hermanos? Acerca, ¿qué tiene que ver entrar a la tierra de Canaán? ¿Qué tiene que ver que se sacrifiquen a los hijos? ¿Qué cosa tiene que ver el pecado sexual en que los niños y los jóvenes veían que los adultos israelitas estaban cayendo? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad actualmente, donde la fornicación y el adulterio se han convertido en la nueva moralidad. Es normal. Es algo normal ahora. Ser un adúltero, bueno, adulteraste, no, quédate en disciplina un par de meses y de ahí regresas al púlpito a predicar. Y esta nueva moralidad se enseña directamente a nuestros hijos a través ¿de qué? De la televisión, en el cine, en el internet, en las escuelas, cuando ellos ven la vida prácticamente impía, sexual que sus maestros viven. Por lo tanto, nosotros debemos ser claros y firmes con ellos en cuanto a este mandamiento del Señor. Debemos recordar las palabras que Dios le dijo a los israelitas y hacerlas nuestras. En Deuteronomio 18:9 dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aplicado a nuestros días, debemos aprender nosotros a separarnos de todas las abominaciones de este tiempo actual.
¿Cuál sería, hermanos, la salvaguardia para no caer en estas abominaciones tan comunes en la cultura circundante en la que vivimos? La respuesta es la sana enseñanza de la palabra del Señor con todas sus advertencias y todos sus ejemplos. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. John Gill tiene el siguiente comentario, dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ya sea los estatutos y los juicios puestos delante de ellos y las circunstancias en que ellos fueron entregados, o del castigo infligido a los que los quebrantaron, o los favores concedidos a los que guardaron el mandamiento. El adulterio y todas sus inmoralidades sexuales relacionadas ya no conmocionan nuestra sociedad. Es algo natural, es algo normal ahora. La evidencia indica que ni siquiera conmociona a los cristianos. Y esto no debe ser así en esta iglesia, hermanos. Por eso es que la predicación que nosotros procuramos impartir desde este púlpito es una predicación basada en las Escrituras, haciendo una exégesis de cada palabra, mirando los comentarios de los predicadores antiguos, de tal manera que nos aseguremos que no estemos predicando una verdad, una mentira que no se ajusta a la verdad del pasado. ¿Por qué digo que ya ni siquiera conmociona a los cristianos? Porque yo estuve leyendo, hermanos, una encuesta hecha en iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Y esto nosotros tenemos que mirar, ¿saben por qué? Porque todo lo que hace Estados Unidos, acá se replica. En Latinoamérica lo copia, ¿no? Yo no sé por qué será así. En lugar de que se imite el trabajo, el esfuerzo que con que trabajan esos gringos, nosotros también trabajamos duro. Parece que hubiese una inclinación del corazón a imitar lo podrido, a imitar la basura, a imitar el desperdicio, ¿no? Todas esas iniquidades. Pero está bien, porque cuando hay alguien, un pastor supuesto, un falso pastor, dice que cuando otro pastor cae en adulterio debe ser repuesto en el púlpito, es seguramente porque él ha caído en ese pecado. Es seguramente porque su padre ha caído en ese pecado. Pero miren, la encuesta dice así y comienzo a hablar. Más de 1 de cada 3, estoy hablando de varones, 1 de cada 3, o sea el 35% de hombres casados abandonan el matrimonio al tener nuevas aventuras sexuales. 1 de cada 3 en la iglesia en los Estados Unidos. 1 de cada 3. Y ahora de las mujeres, una de cada 6, una mujer de cada 6, el 17% de mujeres casadas engañan a sus cónyuges. Sin mostrar favoritismo, estoy leyendo la encuesta, las aventuras están infectando los matrimonios cristianos al mismo ritmo que están paralizando los matrimonios en todo el país. ¿Qué es lo que dice acá? Prácticamente, hermanos, lo que sucede en el mundo está sucediendo en la iglesia en los mismos índices, en los mismos porcentajes. Además, continúa la cita, si un hombre casado tiene una aventura, es probable que se repita. 3/4 partes de los hombres, o sea, 3 de 4, que admiten haber tenido una aventura, también admiten tener más de una aventura. Y 3 de cada 10, o sea, el 31%, admiten tener más de 5 aventuras diferentes dentro de la iglesia evangélica. Estos números están documentados en una nueva encuesta realizada por Proven Men Ministries. O sea, aquí hablamos de la iglesia, o la iglesia visible, la iglesia profesante, porque esta no es la iglesia del Señor. ¿Cómo es que un varón cristiano, de cada 3 cristianos,
caiga en adulterio. No, es un profesante falso. Es una persona a quien le han hecho creer que es cristiano. Y lo peor es que, hermanos, es que esto es la consecuencia porque en los púlpitos no existe la exposición necesaria, la amonestación desde el púlpito para tocar esos corazones y llevarlos a la obediencia de Cristo. Se ha quitado la ofensa de la cruz, se ha aliviandado la palabra de Dios de tal manera que no ofenda a nadie, ni siquiera a los adúlteros que están repitiendo su adulterio en 5 aventuras diferentes. Hermanos, esto es terrible. Esto es terrible, porque los evangélicos tienen una tasa tan elevada como la de aquellos que son incrédulos. Y como les dije, hay de los que dicen que los pastores adúlteros deben regresar a sus púlpitos, haciendo con esto que los incrédulos se burlen el mandamiento, se burlen el nombre del Señor. Ahora, hermanos, por eso es que el adulterio es un pecado atroz para Dios, como lo leímos en el libro de Job. Es atroz, destruye mucho, mucho. Y con esto en mente yo quisiera pasar a tratar el asunto del adulterio espiritual. Ya hemos visto el adulterio carnal. ¿Qué cosa es el adulterio espiritual? Yo quisiera que vayamos al libro de Esdras, capítulo 9. Esdras capítulo 9, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice en la escritura: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, yo encontré una definición sobre adulterio espiritual en un sitio cristiano, en internet, y decía: adulterio espiritual. El adulterio espiritual es infidelidad a Dios. Infidelidad a Dios. Es tener una inclinación indebida por las cosas del mundo. Es tener una inclinación indebida por las cosas del mundo. El adulterio espiritual es análogo a la infidelidad del cónyuge. El adulterio espiritual es análogo a la infidelidad del cónyuge. Y aquí va a citar Jeremías 3:20. Dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Jeremías 3:20, ver también Isaías 1:21, Isaías 57:8, Ezequiel 16:30. Ahora ya no estamos hablando del adulterio entre un varón y una mujer, sino entre aquellos que dicen que son pueblo de Dios con el Dios que ellos reclaman como Dios. En nuestro texto del libro de Esdras, bueno, yo tengo marcado
el versículo 1 y el versículo 2. En ese texto vemos que el sacerdote Esdras está pasmado por el adulterio espiritual en el que habían caído los israelitas. Y esto se desprende de las palabras que allí leemos, y lo hemos visto en dos oportunidades, en el versículo 1 y en el versículo 2. Ahí dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. No se han separado. Y el versículo 2 dice: y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. La clave en estos pasajes son las palabras no se han separado y las palabras se han mezclado. No se han separado, se han mezclado. Eso es adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no se separaron de los pueblos de las tierras y más bien se han mezclado con ellos. Eso es lo que se considera adulterio espiritual. Lo terrible son las menciones que nos hace la palabra de Dios, donde se incluye en esta mezcla, en esta falta de separación, se incluye: 1, el pueblo; 2, los sacerdotes; 3, los levitas; y 4, la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer estos pecados. O sea, el pueblo es como su sacerdote, dice la Escritura. El pueblo es como su sacerdote. Si los sacerdotes prevarican, si los sacerdotes no se separan del mundo y más bien se mezclan con el mundo, entonces ¿qué va a pasar con ese pueblo? Va a correr la misma suerte. Si en las iglesias locales tenemos pastores que se mezclan con el mundo, que no se separan del mundo, ¿qué cosa se va a esperar de esa congregación? Se va a esperar una congregación mundana, una congregación que comete adulterio espiritual. Y ese adulterio espiritual de ese pueblo, ese es el adulterio. El Señor había llamado a su pueblo para que sean... Miren, yo quisiera que veamos estas características. El Señor había llamado a su pueblo para que sean diferentes, distintos y separados. Diferentes, distintos y separados. Claro, al que habla de esa manera, ¿cómo es que le llama? Fariseo. Al que predica en contra de la unión de la iglesia con el mundo, es un legalista, es un fariseo, es un fanático. Pero no, hermanos, cuando nosotros escuchamos que Dios nos llama a la santidad, Él nos está llamando a esas tres cosas: a ser diferentes del mundo, distintos del mundo y separados del mundo. En Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová, soy vuestro Dios. Y mire cómo dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso significa la santidad: ser separado, distinto y diferente del mundo. Diferente del mundo. Claro que el cristiano nominal, o sea, el que no ha sufrido conversión poderosa del Espíritu Santo, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Así como hay un ave que tiene el ala rota y quiere volar, pero no puede, una persona que no ha sido regenerada no puede ser distinto del mundo, no puede ser separado del mundo y no puede ser diferente del mundo. Solamente un cristiano genuino en el que habita el Espíritu Santo. Y esto ofende. Ofende, hermanos, porque vivimos en un tiempo donde a cualquiera que hace una oración de 10 segundos se le dice que es cristiano. Se le dice: ya tienes paz, aunque no haya paz. No, ya estás en paz con Dios. No interesa cómo viva después, porque lo engañan más todavía.
O sea, le hacen hacer la oración y después le dicen, la salvación no se pierde. Vive como te da la gana. La salvación no se pierde. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Pero hermanos, cuando nosotros vamos a los términos, a los vocablos que el Espíritu Santo ha escogido en el hebreo y en el griego para referirse al término santo, encontramos de que la raíz de la santidad es la separación. Separación. El problema es que se ha enseñado a la iglesia a imitar el mundo. Se le ha enseñado a la iglesia a buscar la aprobación del mundo, a adoptar los pecados del mundo, y se le enseña a la iglesia a vivir como el mundo vive. Todo eso es una contradicción para la palabra santo. Vivir de esa manera debe llamarse como adulterio espiritual, así como está en el libro de Esdras. Y yo podía haber citado, hermano, muchos otros pasajes, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo, pero eso es lo que significa el adulterio espiritual. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Usted puede notar eso en la iglesia? ¿Usted lo puede notar? En la iglesia verdadera del Señor sí lo ve, pero en la iglesia falsa ahí no lo ve usted. No lo ve usted. La santidad, que es la separación, y el distanciamiento es separación y distanciamiento de todas las corrientes del mundo, son la esencia del pasaje que nos manda amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras vidas. Solamente una persona que está separada y distanciada del mundo puede cumplir este mandamiento. Es cierto que el Señor se acercó a los pecadores, es cierto, porque muchos hermanos hablan eso. No, pero si el Señor se acercaba a los pecadores, es cierto, está en los evangelios, pero el Señor se acercó a ellos bajo sus propios términos, los términos del Señor. Él no se acercó a los pecadores bajo los términos del pecador, sino bajo los términos santos del Dios Santo. ¿Para qué se acercó? Para predicarles el evangelio, primeramente, para que se arrepientan de sus pecados. ¿Y cuántas veces el Señor les dijo, no peques más? Esos son los términos en el que el Señor y todo cristiano debe acercarse a las personas del mundo. Hacerlo de otra manera, hacerlo para imitarles, para compartir con ellos todas sus mundanalidades. Eso es adulterio espiritual. Por eso es que 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Hermanos, obedecer este mandamiento no te hace legalista, sino que te hace discípulo. Discípulo. Obedecer este mandamiento no te hace un fariseo, sino que revela que tú amas al Señor. Revela que tú amas al Señor, porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando dice acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, Él me está mandando algo a mí. Y cuando yo lo obedezco, ¿qué soy? Claro, el mundo, los progresistas, ¿no? Los falsos hermanos, como les llamaba Pablo, ellos se van a decir fariseo, ellos se van a decir legalista, pero Cristo te dice, estás demostrando que me amas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Eso no es posible. Entonces, el llamado a ser fieles siempre ha sido un llamado a no amar al mundo y a estar separado de ellos y ser distinto de ellos, distinto del mundo. Yo no necesito decirle a las personas que soy cristiano. Ellos deben darse cuenta que yo soy diferente, distinto y separado.
Cuando estoy en medio de ellos, pero qué, míralo, él no se ríe de los chistes sucios. Mira, él habla de una manera educada. Mira cómo se viste. Oye, ¿y tú de qué planeta vienes? Porque no eres igual que nosotros. No eres igual que mi familia. No eres igual de las personas que a mí me rodean. ¿De qué planeta vienes? No, yo soy un ciudadano en el cielo que está transitando acá por la tierra momentáneamente, nada más. Hermanos, Dios pues nos llama a estar separados del mundo y ser distintos del mundo. Hacer lo contrario nos coloca en el camino de los adúlteros espirituales, que en realidad son ellos falsos hermanos, como los llamó el apóstol Pablo. Y aquí, hermanos, en esta parte del adulterio espiritual, no solamente está la conducta amistosa con el mundo, también está esa conducta, como habíamos leído en el texto de Esdras. ¿Quiénes fueron los primeros en prevaricar contra Dios? Los líderes, los príncipes. Nosotros tenemos ahora que los pastores famosos son los primeros en prevaricar. Ellos, los que aparecen, no pertenecen a ninguna iglesia local, pero todas las iglesias locales los tienen en gran estima, ¿no? Las iglesias locales comienzan a ver cómo es que ellos comienzan a adoptan el marxismo cultural, pero dicen, no, son sana doctrina. Hablan como marxistas, viven como marxistas, predican como... pero son maestros de sana doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo a decir, esos hombres son adúlteros espirituales. Son adúlteros espirituales. En esa parte tenemos que ver también la doctrina, pero hermanos, ya será en una oportunidad posterior donde podamos nosotros tratar este tema, ¿no? De cómo es que los pastores conducen pues al rebaño, los falsos pastores conducen al rebaño por los caminos de la impiedad, del ateísmo y de tantas ideologías perversas que involucran aborto, destrucción de la familia y destrucción de los valores morales. Pero yo creo que con todo esto ha sido suficiente, hermanos, para reconocer de que el adulterio en el matrimonio entre un hombre y una mujer es gravísimo para Dios. Es grave, sumamente grave, así como lo es también el adulterio espiritual. Vamos a orar.